Buenos días, mi nombre es Miguel Acosta y estoy haciendo este video para la materia de opinión pública. Hoy vamos a hablar un poco sobre qué condiciona la opinión pública, describir ciertos conceptos o elementos importantes en la opinión pública y hablar un poco de los factores que interactúan en cómo se forma la opinión pública. Em, los principales aspectos de la opinión pública que condicionan la misma, es decir, condicionan cómo percibe una sociedad un hecho, una persona o algo que influye en ella, sería cómo, desde lo más básico de cómo se siente esa persona, que se puede denominar como clima, hasta cómo vive esa persona o cómo vive esa sociedad. Por ejemplo, si nos vamos a una situación, por ejemplo, un país que tiene un gobierno con baja aceptación, la opinión pública es bastante obvia. Simplemente el clima es de descontento y por lo mismo no se quiere este gobierno, por decirlo de una manera u otra. Em, Otro de los elementos importantes que condicionan es la influencia de la clase social. Retomando el ejemplo de un gobierno que gran parte de la población está descontenta, tal vez las clases bajas o medias están descontentas, pero la clase alta sigue viviendo bien. Entonces aquí se empieza a ver cómo la opinión pública se ve distinta según los estratos sociales o clases sociales, como se le quiera llamar. Hoy día el interés en la opinión pública es de suma importancia tanto como para la política como para los productos. La opinión que tengan sobre ti, sobre tu emprendimiento, sobre tus políticas, van a cambiar mucho la percepción que tienen las personas sobre eso. Entonces, conjunto a cierto tipo de campañas o acciones que pueden tomar personas o empresas, la opinión pública puede cambiar. Al envolverse en un escándalo, por ejemplo, eh, hoy día juega mucho en el cómo responden los afectados en ese escándalo hacia esto que ocurrió. Se puede ver con famosos. El último escándalo, que por lo menos grave, que yo pude ver, un jugador importante de fútbol fue acusado de violación. Su respuesta fue muy clara, fue muy concisa, incluso mostró lo que había ocurrido a través de conversaciones en su teléfono. Inicialmente, cuando esto ocurrió, cuando este jugador de fútbol lo denunciaron públicamente y bueno, fue algo bastante, vamos a decirlo así, problemático para la imagen del jugador y en el equipo en el que juega, en el club en el que juega. em, Se tomaron cartas en el asunto y el jugador mostró y demostró lo contrario. Mira, esto no pasó, esto no fue así. Entonces ocurre esto. También es importante entender cómo este rumor o un chisme puede transformarse en, en algo mucho más importante. Un estereotipo también, es decir, como un prejuicio que tengamos hacia alguien. Por lo menos podríamos decir, es que todos los árabes tienen negocios y tienen mucha plata, pero es un estereotipo que tenemos porque vemos un patrón que no necesariamente es la realidad del todo, de que los árabes tienen negocio y por ende tienen mucho dinero. No siempre es así. Y los estereotipos condicionan mucho la opinión. Cuando vemos, por lo menos en el país en el que resido, que un señor blanco que vamos a decirlo pertenece a partidos de derecha, muy republicano, muy conservador, se lanza o busca formar parte del espacio político, mucha gente lo compara directamente por Trump, porque ya hay un estereotipo. Si es republicano, apoya a Trump. Y no siempre es así. Eh, Igual con otros ejemplos, muchas personas aquí en este país, en Estados Unidos, tienen la concepción de que los demócratas son socialistas y no es cierto del todo. Hay demócratas que apoyan, vamos a decir, propuestas socialistas, mientras hay otros que no. Entonces, la opinión no siempre va a ser gris, siempre se va a ver tintada
de opiniones muy fuertes por prejuicios que existen, por estos estereotipos que vemos. Em, Dentro del rumor y el chisme y el mito son, vamos a decirlo así, creencias. El rumor se aprovecha mucho en cuanto a la política porque desatar rumores va a poner al habla sobre muchas cosas que pueden beneficiar o perjudicar a un candidato o a una persona en la película, en la política. Igual con el chisme y los mitos. Hay mitos, por ejemplo, de que políticos americanos tenían haciendas en Venezuela y aunque sean ciertos o no, es un mito. No, a voz cierta no se sabe. Y ya para concluir, en la opinión pública, tu pasado, tu percepción sobre cómo fueron las cosas va a afectar mucho cómo opinas tú respecto a eso. Y aunque la opinión pública es algo en plural, o sea, no es solamente mi opinión, sino la opinión de una sociedad o de un conjunto de personas, un sector, las experiencias vividas por ese sector, vamos a decirlo, de venezolanos, si hacemos una pregunta simple que si se creen partidos de izquierda o partidos de derecha, em, por los tiempos que vivimos, por lo menos personas de mi edad, casi todas las respuestas van a ser las mismas. ¿Por qué? Porque ese grupo de gente, esta sociedad, pasó por circunstancias similares y esta opinión pública, de una manera u otra, está condicionada por todo lo que vivimos. Mi nombre es Miguel Acosta. Este video se realizó para la materia de opinión pública y esto es todo. Muchísimas gracias.